Arequipa. Y ahora vamos a conversar con el señor Rafael Belaúnde Llosa, quien ha sido ministro de Energía y Minas y además es líder fundador del Partido Libertad Popular, y justo dentro de este partido él está como precandidato a la presidencia, y además lo acompañan el ex premier Pedro Cateriano como candidato a la primera vicepresidencia y Tania Ulrica Porles como candidata a la segunda vicepresidencia. Señor Belaúnde, buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo. ¿Qué lo ha motivado a dar este paso y pretender llegar a Palacio de Gobierno? ¿Qué lo motiva a ya no, digamos, tener la experiencia de haber sido ministro, sino ahora ser quien encabece Palacio de Gobierno? Bueno, estamos en un momento definitorio para el futuro del Perú. El Perú tiene todo para estar creciendo a tasas cercanas pues, al 10%, reduciendo la pobreza, generando empleo. Y es básicamente pues, por culpa de una clase política ya caduca y corrupta, incompetente, que el Perú está desperdiciando unas oportunidades históricas, ¿no? Entonces yo creo que hay que movilizar a la gente de buena fe, de buena voluntad, la gente que entienda la política y el servicio público como un apostolado, que entre a la política, se remangue pues, las mangas y ponernos a trabajar para forjar un Perú que sea el Perú que le queremos legar a nuestros hijos y nietos, ¿no? Y ese Perú hoy no es el Perú que nos ha dado esta clase política, ¿no? Entonces yo creo que hay que participar, el que pueda hacerlo tiene que participar en los términos que cada uno lo considere conveniente, ¿no? Denos un ejemplo de cuál sería ese enfoque de libertad popular. Usted ha sido ministro de Energía y Minas durante el régimen de Martín Vizcarra, ¿no? Entonces conoce muy bien ese tema. Le planteo dos preguntas en torno a esa área de la energía y de las minas. ¿Qué haría con Petroperú? ¿La privatizaría o se le ocurriría algún rescate financiero creativo? ¿Y qué haría con los reinfos? ¿Cuál sería la clave ahí para conciliar con ese sector de muchas familias que se dedican a la minería informal? Esos dos casos, ¿cómo lo resolvería? En pocas palabras. A Petroperú no se le puede dar un sol más. Si los que administran la empresa no pueden conseguir por su cuenta, sin aval del Estado, líneas de crédito o refinanciamientos, la empresa tendrá que declararse en insolvencia y tendrá que ser liquidada. Hay activos que tienen valor, la refinería tiene valor, su línea comercial, sobre todo la del Oriente, tiene valor. Pero el Estado no puede destinar 20.000 millones de soles. ¿Eso qué significa en términos de solución? Bueno, que hay activos que se pueden vender y hay activos y hay pérdidas que tendrá que asumir la empresa, y los créditos que irresponsablemente ha avalado el Estado tendrán que ponerse a la cola y se pagarán después de la reforma agraria, ¿no? Después de esos bonos. Pero el Estado no, el Perú, un país con las necesidades del Perú, no puede dedicar a una corporación petrolera miles de millones. Con el reinfo. Es una inmoralidad. ¿Cuál es su solución? No se puede extender ni un día más el reinfo. Lo que tiene que haber es un régimen, el régimen regular tiene que prever que existe en el Perú también pequeña minería y minería artesanal. La verdad de las cosas es que la legislación minera está más bien enfocada en la mediana y gran minería, y para cualquier minero artesanal o pequeño minero es muy difícil ser formal. Y entonces ahí se tienen que hacer varios cambios que tienen que ver con el tamaño de las cuadrículas, de los denuncios, los derechos de vigencia, encarecer los denuncios que no están recibiendo exploración ni inversión ahí. Es decir, tiene que haber una reforma profunda, porque el reinfo no ha formalizado a nadie. El reinfo lo que ha servido es para que los mineros ilegales, los que están asociados a la minería criminal sobre todo, tengan una patente de corso para poder comercializar mineral robado. Y eso ha generado a su vez un enorme tráfico en un mercado negro de explosivos, porque tú con tu reinfo te detiene la policía con la tolva de la camioneta llena de cartuchos de dinamita y no te pueden detener. Entonces los atentados que se han producido en Trujillo, por ejemplo, que han dinamitado casas, todos esos explosivos vienen de la minería criminal en Patás. Entonces, el reinfo tiene que acabar y tiene que ser sustituido por un régimen regular que contemple en su normativa que existe en el Perú 500.000 de peruanos, por lo menos, que se dedican a la minería artesanal. Alguien en La Pampa, en Madre de Dios, no va a dejar de lavar oro cuando el oro está a $4.000 la onza y preferir la pobreza.
Entonces, lo que hay que tener son mecanismos que hagan viable. El Estado tiene que poner plantas concentradoras para que no se use mercurio, para que no se use cianuro, para que no se contamine el medio ambiente. El Estado tiene que tener un rol mucho más preponderante en la parte del procesamiento y de la comercialización del mineral proveniente de la minería artesanal, fundamentalmente del aluvial, ¿no? Claro, ahora hay un grupo de mineros informales y también ilegales que cada vez que se quiere justamente poner fin al actual proceso de formalización, salen, toman las carreteras. ¿Cómo manejaría usted esa situación? Si de repente quiere hacer todos estos cambios que usted ha indicado y de pronto le bloquean la carretera Panamericana Sur, por ejemplo, en Carabelí, en Ica, ¿cómo podría usted dar solución a una papa caliente como esa? Bueno, el reinfo se prorroga y no se hace nada para legislar en el tema de fondo porque la minería ilegal, sobre todo la asociada a la criminalidad, tiene bancada en el Congreso. Entonces tiene una fuerza parlamentaria importante que esperemos no tenga en el siguiente Parlamento. Pero lo que hay que hacer es proveer un sistema, tiene que darse las modificaciones que permita que un minero informal pueda lograr estar en la formalidad. 1/3 de todos los informales están en territorios, en terrenos que no tienen dueño, que no tienen concesión previa y ni aún así han logrado formalizarse. Es decir, hay un tema en la normativa, que es una muralla contra la que ellos se estrellan, no pueden flanquear la enorme burocracia normativa que cada año es más compleja. Entonces, una parte fundamental es que el Estado tiene que tener control en el procesamiento del mineral que viene de la minería artesanal y la pequeña minería, para sacar a la mafia del negocio minero. Sí, me quedé con el tintineo de una generalización que hizo y que, como todas las generalizaciones, pueden ser injustas. No habló de que la clase política que está podrida y obtusa, pero sin embargo hay una clase política que usted sí reivindica. Usted es nieto de Fernando Belaúnde Terry, imagino que lo reivindica, y creo que el nombre y la marca Belaúnde lo va a ayudar en su campaña. Su padre, Rafael Belaúnde Aubry, incluso también fundó un partido que se llamó Adelante. Yo lo aprecio personalmente a su padre, dicho ese paso, y no llegó muy lejos con ese partido. Y usted está llevando, además de haber sido usted mismo ministro, está llevando a Pedro Cateriano, que ha sido primer ministro de 2 gobiernos, el de Humala y el de Vizcarra. Entonces, hay ahí una clase política también tradicional que sí estaría reivindicando frente a su generalización. Yo no creo que tradicional sea sinónimo de caduca o corrupta. Yo creo que lo que se ha visto en estos últimos 5 años y quizá en los 5 años anteriores en el Parlamento es algo inédito en la historia del Perú. Que un congresista viole a una trabajadora en su despacho, que se trafiquen prebendas, leyes con nombre propio. Es decir, yo me acuerdo de la época de Toledo, que apareció el congresista Comepollo, que pasaba las facturas de pollo a la brasa, y eso fue un escándalo nacional. Eso hoy no sería noticia, por el nivel de degradación en el que está el Parlamento, que le mochan el suelo a los trabajadores, dan leyes expresas para dificultar la lucha contra el crimen organizado. Nunca se ha visto este nivel de lumpen y de degradación por parte de los parlamentarios. Y la verdad, yo creo que no se puede comparar. Uno puede tener 1000 críticas al presidente Humala, pero hay que ver los ministros, gente competente, gente honesta, durante el gobierno de PPK. Y yo creo que lo que ha venido de ahí hacia adelante es una degradación muy acelerada y brutal, pues, de la clase política. Entonces, hay gente que tiene experiencia, hay gente valiosa y hay gente que tiene que aportar y que hay que rescatar y se tiene que poner a trabajar también, porque el tamaño de las reformas y del cambio que hay que hacer en el Perú no da para tener, pues, 1 año o 2 de aprendizaje. Acá hay que girar el curso de un transatlántico que va en rumbo de colisión contra un iceberg. Entonces hay que dar un golpe de timón profundo y se necesita gente que tenga experiencia en la gestión pública y gente que tenga una catadura y una fibra moral distinta a la que hemos visto Vamos ahora. a seguir hablando de sus propuestas y de cómo encara la coyuntura con Rafael Belaúnde Llosa. Hemos hablando distintos temas con él y queremos preguntarle por su partido, porque nos hemos enterado aquí conversando en la pausa, que se están haciendo algunos jales, ¿no? Pedro Cateriano va a, que sí, ¿no? Que no es un jale
nuevo, ya lo conocíamos y hemos hablado varias veces del partido con él. Pedro Cateriano va como candidato al número 1. Claro, él va a ir como primer vicepresidente y va a encabezar la lista del Senado Nacional. ¿Usted va a encabezar alguna lista? No. No. Solamente voy en la plancha. Opción respetable, bastante confianza en que... No, bueno, ganar. Vamos. Está bien, el mundo privado también, ¿no? Se respetan las ilusiones, Pero nos había contado que hay un jale interesante que no lo teníamos en el radar, que es un conocido abogado. Nosotros, la plaza número 1 para la candidatura a diputados de la circunscripción de Lima, hemos invitado al abogado constitucionalista, el doctor Diego Pomareda. Ahora, todavía esto se inscribe en diciembre, ¿no? Pero el compromiso con él es ese, ¿no? Que él nos honre en presidir la lista a diputados por Lima, ¿no? Y así como Señor él está Belaúnde. buscando otro. Sí, perdón. César, sigue, por favor. Sí, en la misma línea de candidatos al Senado y para diputados, usted ha hecho una dura crítica en el bloque anterior a los actuales congresistas. ¿Cómo están haciendo y cómo van a hacer hasta diciembre para que sus candidatos justamente al Congreso, al Senado, de ser elegidos, no terminen con escándalos como los que hemos visto, ¿no? De recortarle el sueldo, de contratar a un familiar o decirle al otro como parlamentario que le contrate a su familiar y así intercambian como si fuera figuritas? ¿Qué garantiza que sus candidatos no vayan a incurrir en ese tipo de situaciones? Bueno, nosotros hemos tomado, 3 líneas de control, ¿no? La primera, la propia, con nuestra gente, hemos recabado información, antecedentes, en fin. Después está la plataforma que te da el mismo Jurado Nacional de Elecciones, donde filtra a todos los precandidatos y donde saltan pues temas legales, sentencias, en fin. Y después hemos firmado un convenio con Transparencia, que también tienen un programa con una exigencia aún más alta para asegurarnos que todos los precandidatos tengan, no solamente no tengan procesos judiciales de alimentos o condenas, sino que sea gente de la probidad y corrección que el Perú reclama, ¿no? Entonces hemos en ese sentido sí tenido y puesto en funcionamiento esos 3 estándares, ¿no? El propio, el del jurado y el convenio que tenemos con Transparencia. Hay una encuesta con un dato interesante que pudiera ser como una especie de referencia para el trabajo de todos los candidatos, que es una del Instituto de Estudios Peruanos que habla de la autopercepción ideológica de la gente, y resulta que un 38% de peruanos dice que se identifica con la derecha, otro 38% dice que se identifica con el centro y un 24% dice que se identifica con la izquierda. Como yo presumo que ustedes quieren estar en ese 38% del centro, entonces, ¿cuál sería su discurso, cuáles serían sus gestos para convencer a ese 24% de la izquierda? Yo creo que todos tienen cosas que aportar, ¿no? Yo creo, por ejemplo, hay que promover la inversión privada con decisión, con determinación. No solamente la minera, en todo campo, y la pequeña, la mediana, la gran inversión, es solo a través de la inversión privada que se genera empleo, es solo a través de la inversión privada que el Estado genera recursos para atender la inversión pública. Pero como los últimos 30 años son un claro ejemplo, solo preocupándose por la inversión no se resuelven pues todos los problemas, porque en un país con las profundidades sociales y las asimetrías que tiene el Perú, sociales y geográficas, hay un enorme espacio para la acción del Estado también. Hay obras que no se pueden concesionar, que tiene que hacer el Estado. Tiene que haber una base institucional en el Perú, acceso a la justicia, acceso a la seguridad, infraestructura básica para que la economía de mercado pueda funcionar. Y lo que es más importante de todo, para que si queremos ser un país con una economía moderna, una economía de mercado, la principal variable es lo que se llama el capital humano, es decir, la productividad de los peruanos. Y eso es básicamente salud y educación. Y eso en el Perú, en un país como el Perú,
lo tiene que proveer, pero lo tiene que proveer bien el Estado. No hay sustituto para eso. Entonces, nosotros estamos alejados de estos dogmas maximalistas, dejar hacer, dejar pasar, que el Estado lo resuelve todo, que el mercado lo resuelve todo, o pretender que la acción del Estado consiste en sustituir al mercado. Yo creo que son dos cosas que se tienen que aplicar. El mercado para generar los recursos, para engrosar la billetera estatal, y un Estado vigoroso, no necesariamente chico. Yo no creo que el Estado es un mal necesario. Yo creo que el Estado es fundamental para que el mercado pueda proliferar por todos los rincones del Perú. Y el principal elemento para que el mercado pueda funcionar es, diría dos, la infraestructura, pero el capital humano, el acceso, que los peruanos tengan una alta productividad. Y eso es fundamentalmente salud y educación. Y son las dos grandes carencias del Estado peruano. Exacto. Ahora, lo que también tiene que proveer el Estado es seguridad, y eso es lo que la población reclama. ¿Cuáles son sus propuestas en tema de seguridad? ¿Qué acciones usted implementaría apenas llegue al poder para reducir la inseguridad que actualmente vivimos? Sí. Bueno, yo creo que el Perú ha tenido varias experiencias exitosas en la lucha antisubversiva, ¿no? Primero, lo que fue el Grupo Especial de Inteligencia, me parece que eso se tiene que conformar, un Grupo Especial de Inteligencia que debería estar constituido en la base aérea de Las Palmas, donde con un equipo multidisciplinario, con jueces ad hoc, fiscales ad hoc, con el software. Resulta que el programa Constelación tiene el software vencido, las licencias vencidas, no se pueden interceptar los teléfonos. Pero todo el circuito de pedirle al fiscal, que el fiscal le pida al juez, que el juez autorice, que la empresa de telecomunicaciones autorice, ya se demora 6 meses. Ya en 6 meses ya extorsionaron a la persona o asesinaron al que no quiso pagar la extorsión. Entonces tiene que haber un equipo encapsulado, multidisciplinario, con el compromiso de las empresas de telefonía y el compromiso de los bancos también, porque muchas extorsiones se dan por Yape, hay que correlacionar el IP del teléfono con la cuenta bancaria. Entonces tiene que ser un equipo multidisciplinario encapsulado, donde esté el juez, donde esté el fiscal, donde estén los efectivos policiales, con la dotación tecnológica que ello requiere. El Perú, hace no muchos años, por ejemplo, el Monzón era una zona muy peligrosa, todo el Alto Guayaga era muy peligrosa, y los oficiales que estuvieron a cargo del Frente del Guayaga lograron pacificar eso así, con trabajo de inteligencia, trabajo de informantes, trabajo de agentes encubiertos y acceso a la tecnología. Entonces, lo que pasa es que, claro, Dina Boluarte se dedicó a pasar el retiro a todos los oficiales que habían tenido éxito en eso, porque muchos de esos oficiales también tuvieron a su cargo la investigación a los delitos del poder político, ¿no? Entonces, hay algunas etiquetas que se ponen algunos partidos, y por ejemplo he escuchado por ahí que a Libertad Popular le dicen, son caviares de derecha. ¿Qué responde ante esa etiqueta, caviares de derecha? ¿Cómo es eso? Bueno, hoy el que está a la izquierda de López Aliaga o a la derecha de Vladimir Cerrón es pasible de ser calificado de caviar, ¿no? A mí me parece una cosa anecdótica, pintoresca, que linda casi con lo ridículo, porque el Perú lo que necesita es inversión privada para crecer y un Estado con recursos y con gente honesta y competente para atender las cosas que el mercado no resuelve y que en el caso del Perú son muchas. Entonces, eso me parece, si es caviar, si es una tontería, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestras ideas muy claras, que son básicamente pragmáticas, ¿no? No nos adherimos, yo creo que los dogmas y la descalificación fácil no sumen nada al debate político. Lo que hay que tener, yo creo, y es factible, construir un consenso en torno a la importancia de la inversión en el Perú, toda la inversión, la minera, pero la inversión. El déficit de infraestructura en el Perú es de 150.000 millones de dólares. Es decir, hay una enorme oportunidad para captar inversión, para resolver esa brecha, ¿no? Entonces, en torno al tema de la inversión, yo creo que es muy fácil construir consenso, como también es fácil construir un consenso con la necesidad de que tenemos que tener un Estado presente en buena parte del territorio nacional, sobre todo en el sur andino. Y después el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, por eso yo creo... no creo que el Estado es un mal necesario. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por convivir con el próximo Parlamento. Yo creo que ir al choque con el próximo Parlamento también sería un error. Hay que aspirar a que el electorado nos dé
el mandato popular claro y contundente para poder aplicar nuestra tesis máxima, pero la realidad es que el Parlamento resume, sintetiza en él las distintas corrientes de opinión, y si tú no tienes los votos propios, es legítimo en el ejercicio de la política construir las alianzas para poder llevar un plan básico de gobierno, ¿no? Y eso implica conceder, aceptar propuestas, incorporar parte de los programas de los otros, es decir, hay que reivindicar el ejercicio, el oficio de la política tan desprestigiado por quienes ejercen la política ahora, ¿no? Sí, y esas negociaciones y esos pequeños giros o acomodos que los veremos de usted y de otros candidatos como corresponden las campañas políticas. Gracias a Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial o precandidato presidencial de Libertad Popular, y gracias por esa definición de cómo es el que está a la izquierda de López Aliaga y a la derecha de Vladimir Cerrón, es susceptible de ser llamado caviar.